impunidad y reincidiendo. 9:09 después de nuestro espacio editorial. Vamos a la entrevista de esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Nos acompaña el senador, presidente del PPD, Jaime Quintana. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Gracias por acompañarnos. Senador, bueno, este fin de semana fue muy noticioso. No solo proclamaron ustedes a Carolina Toá, sino que también en el partido al lado, en el PS, proclaman a Paulina Bodanovich como candidata presidencial. Primero, ¿con qué sensación se queda después de lo que ocurrió en el Partido Socialista en particular, senador? Bueno, es algo bien inédito porque, como se sabe, en las últimas 3 décadas nosotros hemos enfrentado los procesos presidenciales de manera conjunta, unitaria. Y esta es la excepción, hay que asumirlo, es una facultad que tiene cualquier partido, ¿no es cierto?, soberana de decidir a quién finalmente lleva. De que nos sorprende, porque, bueno, Toá es Toá. Y el pueblo socialista sabe lo que significa Toá, tanto Carolina como José, en la historia de ese mundo, más que de las filas del partido, de la idea del pueblo socialista. Entonces, nos han tomado por sorpresa algunas declaraciones de últimos días. Pero ¿les dolió la decisión del PS? No, yo creo que finalmente es una decisión que era esperable. Yo esperaría sí que de aquí en más lo que prime sea una visión de futuro, cómo vamos a converger hacia una mirada, más allá que tengamos distintas candidaturas, pero finalmente aquí esto va más allá de los partidos. Aquí el socialismo democrático es una visión, es una idea cultural de sociedad, de país. Es más allá de la sumatoria de los partidos. Yo creo que no podemos restringirlo, es al revés. Esto es más bien universal. Son formas de pensamiento, como el liberalismo, ¿no es cierto?, como el comunismo también. Y por lo tanto, yo esperaría que eso sea lo que prime y no estas declaraciones de los últimos días que poco a poco. ¿Qué declaraciones, por ejemplo? O sea, esto de que se deshermana un partido, yo creo que eso es un poquito fuerte, ¿no? Se deshermana un partido. Claro, es lo que hemos escuchado luego de la proclamación de Paulina. Entonces yo esperaría que las cosas se reconduzcan de una manera donde retomemos un camino de unidad. Entiendo que hoy hay una convocatoria a la presidenta Bachelet también, nos parece muy bien aquello. ¿Qué significa que evalúen o que digamos que se reestudie? Ayer Paulina Bodanovich decía en Canal 13 que se preguntaba si realmente el PPD tenía voluntad de hacer una primaria. Dio la impresión que detrás de esa frase está la idea de que el PPD esperaba que Carolina Toá fuera la candidata de alguna manera como una imposición. A ver, yo no creo que haya otro partido que haya sido más majadero en todos estos meses con la primaria desde antes de que Carolina Toá renunciara al Ministerio del Interior. Para nosotros la primaria es central. Nosotros hemos analizado que un partido que fue muy certero y señero en cómo usar las primarias fue el partido del Frente Amplio, en las últimas 2 primarias, y con éxito. O sea, convengamos que con frente a Guillé, Beatriz Sánchez tuvo a 160.000 votos de alcanzarlo, y luego, con primarias legales también, bueno, el resultado que conocemos, el presidente Boric en la moneda. Entonces, nosotros siempre seguimos sosteniendo que la primaria es central, por eso que la derecha ha hecho tantos esfuerzos también al frente para lograr esta unidad y no han podido, o para lograr esta primaria. Entonces, hay que cuidar la primaria. La primaria, bueno, afortunadamente este objetivo lo logramos. Y nos sentimos súper satisfechos y muy bien que se haya sumado a Paulina, y finalmente lo que corresponde ahora es que con todas las cartas sobre la mesa avancemos una mirada de futuro. O sea, no se puede poner en duda la voluntad del PPD de hacer primaria. primaria. En absoluto, el partido, te insisto, el partido más majadero en llamar a todos los sectores. Pero usted tenía la expectativa de que el PS apoyara a Toá. Sí, pero independientemente de eso, para nosotros la primaria es anterior a los nombres, es fundamental para ganar. Es probable que en algunos partidos todavía prevalezca esta idea, que hasta noviembre, diciembre era justificada, de que la derecha tiene el triunfo en el bolsillo. Y eso no es así. Hoy día objetivamente no es así. Pero muchos en el PS lo ven así. Es probable que muchos en el PS y dicen, lo vean por eso así. se necesita levantar una candidatura para potenciar. Y es muy lamentable. Y probablemente no han entendido, no han revisado lo que han sido las definiciones, algunas fallidas de los últimos procesos presidenciales que hemos hecho mal. Yo digo quién lo ha hecho bien. El Frente Amplio lo hizo bien en los 2 procesos presidenciales y este es el resultado. Entonces, por eso nosotros hemos señalado tan insistentemente que es fundamental la primaria. Hoy día vamos a tener una buena primaria. Recordemos que la primaria de Bachelet, el 2013, participaron 2.200.000 personas, creo, si mal no recuerdo, 1.800.000, en una primaria incluso, si uno quiere, más acotada entre Jado y Boric, y probablemente esta primaria supere los 2 millones de personas, porque, bueno, nadie sabe el resultado, y eso es, sin lugar a dudas, importante. ¿Usted no tiene la expectativa de que aquí a la primaria Paulina Bodanovich eventualmente se baje, si es que, por ejemplo, no marca suficiente en las encuestas en favor de Carolina Toá?
Nosotros no vamos a hacer nada para bajar a ningún candidato, ninguna candidata. Nos parece que ya las cartas están echadas y lo corresponde asumirnos este proceso, no para empezar a hostigarnos entre nosotros, entre los partidos, menos aún entre partidos que hemos sido tan cercanos, sino más bien en mirar el futuro. O sea, hay tanto que decir respecto de lo que está pasando y los efectos que va a tener en nuestra economía, en el comercio mundial, las decisiones de Trump. Yo creo que esos son los temas hoy día. En la seguridad, veíamos lo de estadios, ¿no es cierto? Creo que eso es lo que el país espera de los partidos, pero esencialmente de las candidaturas que aspiran a gobernar Chile. Nosotros simplemente tenemos una convicción, que no solo la nuestra, de mucha gente, que Carolina Toá es la persona más preparada para gobernar en este nuevo ciclo. Pero con el tema de la seguridad que usted menciona, ayer también Paulina Bodanovich lo dejaba entrever, ¿cierto? Carolina Toá fue ministra de Seguridad y este gobierno ha sido mal evaluado por su manejo de la crisis de seguridad. ¿Por qué las personas debieran confiar en que ella, Carolina Toá, es la persona indicada para sacarnos de esta crisis? O sea, sin lugar a dudas, bajo el Ministerio del Interior, de la Conducción de Toá, se despacharon 63 leyes, pero no solo eso, se fortaleció al Estado para la persecución del delito. Yo creo que cuando digo categóricamente, y lo que mucha gente piensa, y también nuestros adversarios en privado, que Carolina Toá es la persona más preparada para gobernar, también saben que es la que más elementos tiene en materia de seguridad. Y efectivamente ahí tenemos que pasar a una nueva fase en donde el fortalecimiento de las policías se hizo. No nos olvidemos que en el gobierno del presidente Piñera el incremento de los recursos de las policías era negativo, era menos 6 puntos en uno de los 4 años del presidente Piñera. Bueno, el crecimiento bajo el gobierno del presidente Boric y particularmente con Toá ha sido tremendo, pero eso no significa que esté todo resuelto, naturalmente. Hay una baja en los homicidios consumados, hay una baja en ingreso irregular, ahí se empiezan a ver algunas, no para estar tranquilo, pero se empiezan a ver algunas noticias alentadoras en materia de control de seguridad. Senador, usted ha planteado en otra entrevista que existe cierto riesgo también para el socialismo democrático en caso de que vayan divididos. ¿Usted hoy día ve una amenaza, digamos, para la posibilidad de que el socialismo democrático triunfe dentro de las primarias? O sea, yo lo único que he dicho es lo que han dicho todos los analistas, digamos. Yo simplemente, ¿Pero usted lo cree? Yo creo que hay un riesgo de dispersión, sí. Solamente cuando nosotros hemos dicho que hay un riesgo de dispersión, Paulina nos dice que entonces no queremos las primarias. No, hay un riesgo de dispersión real, porque el socialismo democrático hay que entenderlo más allá de una mesa partidaria o de una directiva partidaria de turno. Es un elemento más de sustrato, más cultural. Y a ese mundo tenemos que hablarle y cuidar el socialismo democrático. Cuidar la democracia es responsabilidad de todos, naturalmente. ¿Y quién queda en una posición expectante frente a esta división, a su juicio? ¿Jara o Winter? Yo creo que esto está recién partiendo. Hay encuestas para todos los gustos, hay encuestas muy contradictorias también. Janet Jara en Cadem supera a Carolina Toá. Sí, por eso digo, hay encuestas para todos los gustos muy contradictorias, pero no olvidemos que también Carolina Toá, cuando recién es anunciada su candidatura, tiene un salto exponencial. Bueno, Winter también lo está teniendo y Jara también, porque es el momento estelar, es cuando proclaman la candidatura, bueno, viene un salto. Seguramente en los próximos días Carolina Toá vuelve a subir. ¿Y ustedes han conversado con el Partido Liberal, por ejemplo, o con el Frente Regionalista Verde Social para conseguir esos apoyos ante la eventualidad de que no puedan llevar a sus candidatos Lado Mirosevich y Jaime Mulet? O sea, hay conversaciones con todos los sectores, hay bastante diálogo, afortunadamente, dentro del oficialismo. Yo por eso espero que retomemos un poco el clima de unidad que había hasta hace una semana atrás. Había un buen ambiente unitario dentro del oficialismo. Ya no. Yo creo que en las últimas semanas hubo ruido y hay que reconocer que se han producido algunas grietas en el oficialismo en la última semana, y por eso yo también estoy esperanzado es que la convocatoria de Michelle Bachelet reconduzca las cosas a una mirada de unidad. Tenemos mucho diálogo con todos los demás partidos, pero también tenemos que ser muy respetuosos. El Partido Liberal ha anunciado una candidatura de Vlado Milošević que además tiene intención de voto real, y por lo tanto con Jaime Mulet también entiendo que ocurre lo mismo, y por lo tanto hay que esperar que finalmente se decante el proceso y estén todos los nombres sobre la mesa. ¿Aprovechó el Partido Socialista el impasse de la fallida compraventa de la casa del presidente Allende para tomar distancia del gobierno? Paulina Bodanovich ha insistido mucho en que no son, a diferencia de Toá y Jara, continuidad del gobierno del presidente Boric. A ver, yo creo que podemos tener diferencias con el gobierno, el PP también las ha tenido, pero no me imagino que el plató de la primaria sea un juego de dardos contra el gobierno. Creo que sería perder una oportunidad. Creo que aquí el país espera ver de nosotros una mirada unitaria y sobre todo ver lo que están haciendo las derechas al frente. Y si finalmente fue por lo de Allende, no sé, cuesta más entender eso. Yo entiendo que esto responde a una decisión soberana del Partido Socialista, que nosotros valoramos, respetamos, y hay que trabajar sobre esa base. Y si usted dice que hay un riesgo de dispersión, a la inversa,
para evitarlo, si es que Paulina Bodanovich empieza a construir eventualmente? Yo sé que esto es política ficción, pero son escenarios posibles, ¿cierto? Que hay que anticipar. ¿Carolina Toá estaría dispuesta a bajarse en favor de alguno de los otros candidatos del progresismo? O sea, yo no veo por qué debiera bajarse una candidatura también que ya está instalada, que supera largamente las fronteras del Partido por la Democracia, es mucho independiente. Hay un mundo de centro real, no estos centros inventados que son las nuevas derechas, un centro real. Personas que tienen una mirada... A ver, hay personas que del mundo incluso que estuvo por el rechazo en el primer proceso constituyente, al cual nosotros también le estamos convocando, que es un mundo central. A ver, Carolina Toá... A pesar de que Toá haya sido vocera del apruebo. Sí, lo que pasa es que... Primero, para reformar. O sea, sí, primero Carolina Toá nunca fue vocera del apruebo. Yo creo que ella... Pero hizo campaña por el Sí, no sí. fue vocera oficial, pero se sumó como y como bien referente. dice, y como muy dice Carola, apruebo para reformar, que no es lo mismo que la aprueba secas. Entonces, ese clivaje que algunos dicen que se produjo en Chile después del primer plebiscito no es real. Eso no es real, es un argumento de algunos para criticar a Toá, ¿no? Y ella no fue la vocera ni la responsable de ese proceso, al revés. Ella ha sido muy crítica de eso. Y los dos procesos, se nos olvida que al año siguiente todo esto se dio vuelta y la extrema derecha con su proyecto identitario también fracasaron. Usted dice que Toá tiene más mérito que los otros candidatos. O sea, Toá es la única persona, el único liderazgo hoy día, yo creo, que puede ofrecer a la centroizquierda, al progresismo, una nueva alianza progresista más amplia de lo que fue la concertación, más amplia de lo que fue la nueva mayoría. Entonces, ¿por qué tendría que declinar una candidatura que evidentemente tiene esa transversalidad y esas potencialidades? ¿Y es la única candidata que puede ganarle a la derecha? Yo creo que hoy día sí, efectivamente, pero esto está por ser patente. Yo creo que es la única persona que puede ganar la derecha. Y la derecha sabe, muchos de la derecha y algunas de la derecha quisieran evitar un debate con Toá, porque bueno, saben, ¿no es cierto?, qué pasaría y cuando el país está más expectante y quiere saber quién está más preparado para gobernar, qué le ofrecemos a Chile. Yo creo que ahí tiene una larga trayectoria que avala a Toá. ¿Y usted diría que la decisión del PS entonces le allana el camino un poco más a la derecha? Yo creo que provoca una dispersión, pero habrá que asumir ese dato, asimilarlo y trabajar con mayor esfuerzo, ¿no es cierto?, y ampliar la convocatoria. Afortunadamente, todo indica que la primaria va a tener una alta convocatoria. La derecha no va a tener primaria, al parecer, y por lo tanto la gente va a querer, ya un poco más ávida de lo que está hoy día, de ver, de involucrarse, inmiscuirse en el proceso presidencial, bueno, participar de la primaria, que es independiente. Ya hablaremos de la derecha, pero quisiera preguntarle, por lo que ocurre en el socialismo democrático, otra de los argumentos que da Paulina Bodanovich y varios dirigentes del partido es que en cuanto a peso específico, el PPD tiene solamente 3 parlamentarios, dice, tres diputados, y ellos tienen una bancada mucho más extensa, como que están en un mejor pie para negociar o imponer. O sea, ayer hablé con varios de los otros diputados que se tienen ofendidos, porque somos 9 u 8, creo que son los que están con Carolina Toá. Lo que pasa es que 3 son militantes, pero es una... el PPD tiene una mirada también, la ha tenido siempre, desde su fundación, prácticamente de mayor apertura, de mayor transversalidad. Y yo creo que esa transversalidad, esa flexibilidad, esa no rigidez, creo que es muy fundamental para este proceso. Entonces, diputados como Jaime Araya, como Camila Musante, que son independientes, pero están en este proceso, el diputado Tapia, el diputado Ulloa, van a ser fundamentales. Y son parte de la bancada, son todos independientes, pero van a estar absolutamente, y de hecho lo acompañaron el fin de semana. Entonces no es una cosa de tres diputados, y tampoco esto de decir que esto sea transaccional, porque parece que no entendemos que la inscripción de las candidaturas parlamentarias es a mediados de agosto y la inscripción de la primaria es ahora. Entonces, esto que se instaló de que, ¿qué nos dan a cambio? Todo esto, nunca ha sido así, porque los plazos son distintos. Entonces, quien diga que yo le ofrezco a tal partido esto, lo está engañando, porque no es posible, porque esa discusión todavía no parte. Aún ni siquiera los partidos tienen definido quiénes van a ser los candidatos a diputados. Falta bastante para el proceso. Están en negociaciones. Claro. Ayer Evelyn Matei decía en una entrevista que la diferencia con los otros candidatos de su sector es que ella tenía experiencia en el Estado y en el manejo de las políticas públicas y más años, en fin. Obviamente, aludiendo yo creo que Johannes Kaiser, que se ha convertido en su más cercano contendor. De ganar Carolina Toá la primaria sería una disputa con los mismos argumentos que el que usted acaba de usar, ¿no? La experiencia en puestos de Estado. ¿Quién les va a diferenciar a ambas? Es que yo creo que puede haber muchas diferencias con Evelyn Matei, pero yo creo que realmente la experiencia va a ser un atributo que el país va a evaluar. No me imagino de otra manera esa elección, sobre todo con la complejidad de las materias que ustedes a diario están abordando acá. Eso requiere no improvisación. Hoy día hay, claro, 200 candidatos más que están juntando firmas, pero yo no sé detrás de ellos
cuánto hay un proyecto realmente, cuáles son las motivaciones reales que impulsan esas candidaturas. Entonces, yo puedo tener diferencias. ¿A quién se refiere, Jaime? No, en general hay muchos independientes que aparecen una y otra vez, pero... Parisi. Sí, por ejemplo, pero él está claramente adscrito al mundo de las derechas. Marco Enrique. Marco Enrique tiene bastante más relatos, más propuestas, ha sido bastante consistente, es parte de nuestro mundo también. Yo imaginaba que también, y todavía a lo mejor puede ser parte de una primaria, Marco Enrique, una persona que aporta, sin duda. Pero hay Podría muchas ser parte otras... de una primaria y eventualmente ganarla y que todo el progresismo la apoye. Es que a eso voy. Yo creo que esta cuestión es sin calculadora. Nosotros cuando hemos dicho desde el minuto uno que lo importante en la primaria, bueno, es eso. Nunca hemos estado buscando una primaria para acomodar y favorecer a Usted nadie. daría meo, derechamente. No tendrían dudas de apoyar, por ejemplo, a Janet Jara o a Gonzalo Winter. O sea, cuando uno asume las reglas del juego, son esas. Y el que gane, el resto tendrá que ponerse de atrás. ¿Usted invitaría a Marco Enrique a participar de la primaria? O sea, yo creo que Marco Enrique tendría mucho que decir en una primaria como esta, pero también hay que buscar los patrocinios y a ver qué partidos podrían entrar en esa discusión. Jaime, respecto a las definiciones que cada uno de los candidatos vaya a dar y al sello que le va a imprimir a su campaña en esa primaria, Carolina Toá, ¿es continuidad del gobierno del presidente Boric? A ver, si tú me preguntas a mí continuidad en todo lo que es la ley TEA, claramente tenemos que dar un paso de continuidad. Hasta el propio presidente Boric dijo que impulsó este tema. Afortunadamente, esto no se había visto en otros gobiernos, la ley nos quedó corta. Claro que ahí tiene que haber continuidad. O en el Sistema Nacional de Cuidado. Yo no imagino que alguien diga, no, esto vamos a volver para atrás. Esto... No. Ahora, es un ciclo distinto y por lo tanto Carolina Toá no es una candidatura de continuidad porque es una candidatura que tiene que asumir los nuevos desafíos. O sea, a partir de lo que se hizo en materia de seguridad, del fortalecimiento del Estado para enfrentar lo que viene y el crimen organizado y esta nueva realidad criminal de la región, de América Latina, bueno, vienen otras coordinaciones, fronteras, muchas cosas. ¿Y cómo puede no ser continuidad si fue ministra del Interior, ni más ni menos de este gobierno? O sea, por eso te digo, si tú me dices, hay aspectos puntuales que amerita una continuidad evolutiva, sí, pero la propuesta de Toá es para otro ciclo, para otro momento, con otro gobierno, con otra amplitud. Por eso estamos diciendo, es al mismo tiempo la única candidatura que yo veo, por lo menos, que es capaz de encabezar una alianza mucho más amplia. Y te digo, más allá de los partidos. Si algunos están mirando esto solo en clave, algunos piensan que esta es una primaria convencional. No, esta es una primaria legal, muy amplia, y quien gane esa primaria va a quedar en condiciones de disputar de igual a igual al menos a Matei o a cualquiera de las extremas derechas. ¿Qué le parece la negativa de la democracia cristiana de sumarse a la primaria con el argumento de que no podrían, sería una hipocresía, no podrían apoyar a un candidato o candidata con quienes no comparten las ideas, claramente aduciendo el PC y el Frente Amplio? Yo entiendo que en la democracia cristiana todavía hay un proceso de discusión en curso. Yo sería cuidadoso de lo que está ocurriendo ahí. La democracia cristiana es un actor fundamental cuando estamos hablando de ampliar la mirada y una coalición mucho más grande, digamos, es justamente esos mundos del humanismo cristiano que son fundamentales, que se fueron. Y algunos se fueron por esta cosa absurda de los clivajes que algunos decretaron, no, es que es tan grave lo que estaba pasando con el primer proceso constitucional que había que irse, y algunos se fueron efectivamente a la democracia cristiana. Yo creo que, bueno, lo respeto, pero creo que fue un error. Pero ese mundo de centro es un mundo fundamentalmente progresista, que está acá, que no se fue con las derechas, y por lo tanto yo creo que hay que cuidar ese mundo, llamarlo, y yo creo que Carolina Toá va también interpelar a ese sector a ser parte de este proyecto. ¿Cómo evalúa después de este tiempo al Frente Amplio como socio político? Bueno, es un partido que naturalmente ha tenido algunos cambios, no es el mismo impulso del reemplazo, ¿no es cierto?, de la impugnación permanente que tenían hacia el mundo de la socialdemocracia, por así decirlo. Pero yo creo que un sector político también ha tenido una cierta maduración, ha alcanzado una cierta maduración política. Hemos dialogado, yo no tenía mucha historia común con el Frente Amplio, hemos conversado mucho con sus dirigentes en el último tiempo, y yo creo que hay que prestarle atención, hay un proceso, yo creo que ellos pueden ser buenos socios también para un proyecto futuro, pero naturalmente con una nueva configuración. Yo un nuevo gobierno no lo imagino con las mismas hegemonías que hemos tenido hoy día. Eso le iba a preguntar, en un eventual gobierno de Carolina Toá, ¿qué rol tendría el Frente Amplio? O sea, todos los partidos tienen roles importantes, pero también sin veto. Aquí la cultura del veto estuvo presente hacia el PPD, por ejemplo, durante todo este gobierno. Y no estoy diciendo de cargo, no, estoy diciendo del espacio importante, de relevancia. A Carolina Toá no se le invita a participar por ser PPD en el año 2022, se le invita por sus capacidades, lo que hemos hablado todo este rato, por su trayectoria, porque hay una decisión del presidente también de abrirse al socialismo democrático, nuevamente al socialismo democrático, ¿te das cuenta? Porque hay que cuidar el socialismo democrático, porque Boric lo tenía muy claro, por eso convoca a Elizalde, por eso convoca a Toá y a otros actores.
En una primera instancia, la estrategia política de Giorgio Jackson era la de los anillos, ¿cierto? La que trascendió. Los anillos del poder. ¿En qué Sí. anillo estaría el Frente Amplio en un gobierno Carolina Toá? Yo creo que tiene que estar con un criterio de justicia, cada uno lo que corresponde. Y el Frente Amplio tiene un peso hoy día. Me cuesta imaginar que no esté representado de acuerdo al peso que tiene. Pero eso no me corresponde a mí, yo no soy candidato presidencial, le corresponde a quien asuma el desafío. Pero yo creo una configuración donde no tengamos sectores marginados dentro del oficialismo. Y te insisto, no estoy hablando de cargo, estoy hablando de la escucha activa, estoy hablando de la participación estratégica en decisiones. ¿Son confiables como socios políticos? Yo creo que es un proceso que está madurando, que está creciendo, que se está consolidando. Yo espero que en el futuro no tengamos ningún tipo pero de, lo dudas, de ¿no? desconfianza. Tiene sus Les dudas, falta entonces. madurar, dice. Yo creo que espero que en el futuro no tengan ningún tipo de desconfianza. Creo que hay gente valiosa, sin duda ahí. Creo que hubo actitudes hegemónicas completas durante este periodo que creo que nos lo ayudaron. ¿Hasta ahora? Hasta ahora, yo creo afortunadamente el principal líder de ese sector, el propio presidente de la República, ha tenido mayor apertura. Y ¿Me puede eso, nombrar una actitud hegemónica para entender? yo creo que en la toma de decisiones, mira, esto de impulsar de que en el tema del CERVEL, por ejemplo, sí o sí tenía que ser alguien de su sector. Correcto. Eso, claro, el presidente finalmente lo acogió, pero Choque fue un atrás. planteamiento que su sector le hizo. Entonces, yo creo que en eso, de no entender de que a lo mejor el Partido Socialista tenía una mejor, estaba más aspectado para eso, y así muchas otras cosas. ¿No ha significado eso, o no es ese el reflejo, digamos, de una pugna de poder natural también con el Frente Amplio? Ellos venían con un afán de renovación, digamos, ¿no? Y eso suponía desplazar de alguna forma al socialismo Y democrático. ganaron la elección. Sí, o sea, bienvenida a las pugnas de poder. Yo creo que eso es parte también de los procesos democráticos. Por eso hay que saber administrarlos bien y arbitrarlos muchas veces. Para no generar Administrarlos y conflicto. arbitrarlos. Claro, yo creo que en eso hay un proceso en curso de aprendizajes también. Ujú. Jaime, estamos conversando con el senador Jaime Quintana del PPD por el escenario electoral que se abre. A diferencia de Carolina Toá, Janet Jara tiene más que mostrar en términos de la gestión en el Ministerio del Trabajo, la reforma previsional, las 40 horas, la ley Karin, que es una cosa que en su mismo comando ya están exhibiendo. ¿Cómo se puede contrarrestar eso eventualmente? Porque evidentemente tiene más brillo que el legado de Carolina Toá. Claro, porque el tema de seguridad, lo que muchos le decían a Carolina, incluso en el mismo partido, algunos decían, pues, ella debiera renunciar, no sé, en diciembre o en noviembre, porque esto tiene costo, pero yo creo que ella tiene coraje, fortaleza, y ella entendía que tenía que actuar con responsabilidad hasta el último minuto, hasta finales de marzo, un verano complejo, con muchas situaciones difíciles. Entonces, yo creo que esa convicción también finalmente es parte del activo de la trayectoria de ella, de lo que hay que mostrar, un sentido de país, un sentido de responsabilidad. Pero yo no merezco los méritos, los atributos que tiene Janet Jara en lo más mínimo. Solo creo que Carolina Toá tiene mayores posibilidades de enfrentar a la derecha, de ganarle a la derecha, y eso lo sabe también la derecha. Y para eso es fundamental esta primaria. Y por lo tanto, esta primaria va a emparejar la cancha, y de lo que se trata de esta convocatoria amplia es, bueno, ¿quién tiene más posibilidades de ganar a la derecha? Esa es la reflexión que hay que hacer. Yo no voy a la primaria a defender a un partido, voy a defender las opciones que tiene nuestro mundo de ganar en noviembre. Senador Quintana, gracias por haber venido al estudio de CNN Chile Radio. Mucho gusto, Gracias por Sebastián. Muchas Carola, gracias, muchas gracias a Jaime. ustedes. Buenos días. Pausa, a la vuelta, análisis